Bien, ¿todos ven la clase? ¿El PDF? Sí, perfecto. Sí, se ve. Bueno, entonces, a ver que minimizo esto porque tengo demasiadas cositas. Esto va acá arriba. Bien, entonces, ¿qué diferencia va a haber? ¿De qué vimos la clase pasada? ¿Y qué diferencia es con lo que vamos a empezar a ver hoy? La clase pasada lo que hicimos fue usar interfaces planas, ¿sí? De manera tal que el frente de onda llegaba a la interfaz y veíamos qué le pasaba a esos rayos que llegaban de la interfaz, del frente de onda plano, ¿sí? Y vimos que eso cumplía con la ley de Snell y que había también un rayo reflejado, que era tal que el ángulo reflejado era igual al ángulo incidente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un frente de onda plano, sino que tenemos, por ejemplo, un objeto puntual que está siendo iluminado, o podría ser una fuente de luz? Y esto es algo que es importante que quede claro. Cuando yo ponga un objeto o una fuente de luz, no hace falta que sea una lamparita, una vela, como están todos los dibujos más de tipo secundario, sino que cualquier objeto que está siendo iluminado, lo que sucede es que le llega la luz del ambiente y refleja la luz emitiendo un haz esférico por cada punto que está siendo de reflector, digamos, ¿sí? Entonces todos los objetos que nosotros vemos reflejan luz. Y entonces pueden generar, lo que vamos a ver ahora, que es que van a poder generar imágenes, ¿sí? Entonces vamos a representar esta idea de que uno puede tener un objeto que está siendo iluminado por cualquier punto, esto no es un sol, sino que es un punto iluminado, por cualquier objeto que emite un haz esférico, ¿sí? Y eso es lo que va a ser nuestro objeto puntual en este momento. Entonces nosotros tenemos un objeto puntual al cual le llega luz y la refleja, y entonces tenemos toda esta posibilidad de rayos. De toda esta posibilidad de rayos que llegan al objeto y que salen del mismo, algunos llegarán a una interfaz plana que tengo acá, ¿sí? Todos los que llegan a esa interfaz plana van a cumplir la ley de Snell punto a punto, cada uno con su ángulo de incidencia correspondiente. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora que yo tengo un objeto puntual y una interfaz plana? ¿Qué le va a pasar a los rayos? O, dicho de otra manera, si yo pongo el ojo debajo de esta interfaz plana, ¿qué ve mi ojo? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una dioptra, que en este caso vamos a estudiar lo que es una dioptra plana. Para nosotros una dioptra plana no va a ser más que esta interfaz, ¿sí? O sea, una dioptra plana es la superficie de separación, en este caso va a ser una superficie plana, pero dioptra puede ser de cualquier forma. En un ratito vamos a ver las dioptras esféricas. Entonces es la superficie de separación que divide dos medios de índices de refracción diferentes. Entonces, esta es mi dioptra plana. ¿Está bien? Es esta superficie de separación. Bien, entonces, ahora voy a dar vuelta al dibujito. Lo roté 90 grados para que sea más cómodo. Tengo la interfaz acá, o mi dioptra plana acá. Y esto que está acá es mi objeto, que está siendo iluminado. De todos los posibles rayos que salen de este objeto, elijo 2. Por comodidad, solamente por fiaca. Entonces, en particular elijo uno que es muy cómodo, que es el rayo que tiene θ igual a 0. ¿Sí? Porque sé que el rayo que θ igual a 0 va a tener este rayo transmitido. Sé exactamente que el rayo transmitido también va a tener θ igual a 0, que sigue derechito. Y elijo cualquier otro, que viene con un ángulo θi, que es este que está acá, respecto de la normal, que es esta que dibujé acá, y saldrá con un ángulo θ2 o θt. ¿Sí? Ahora yo pongo mi ojito acá. Olvídense de todos los otros dibujos que están, porque es muy difícil hacer esto. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que ve mi ojo? Ve los dos rayos amarillos, los dos rayos de salida. ¿Sí? Porque está dentro de la segunda parte de la dioptra. Está dentro de N2. ¿Sí?
Entonces, mi ojo ve este rayo y este rayo, que parecen provenir, y ahora sí uso la línea punteada, de un lugar que está mucho más atrás. Y entonces, lo que termina viendo, y estos rayos contienen toda la información que tenían estos dos rayos, o sea, contienen toda la información de cuál es el objeto que está emitiendo luz. Con lo cual, voy a ver en este cruce de la prolongación de los rayos de salida, la imagen del objeto que estaba originalmente en este lugar de la dioptra. Pero lo voy a ver mucho más lejos que lo que realmente el objeto está. ¿Me siguen hasta ahí? Esto igual creo que lo vieron con Ricardo. Es todo como un gran repaso de lo que vieron con Ricardo, pero bastante más cuentoso lo que vamos a hacer ahora. Bien, Manuel, gracias por la respuesta. Entonces, a la distancia a la que el objeto está de la interfaz, la vamos a llamar S. A partir de ahora, S va a ser mi distancia, ahí va Manuel, de mi distancia objeto, y S' va a ser mi distancia imagen. ¿A dónde se ubica la imagen respecto de mi dioptra plana y a dónde se ubica mi objeto respecto de mi dioptra plana? Manuel. ¿Por qué otro cambio de medio? Imagínate que esto es una interfaz de aire y todo lo que va desde acá hasta acá es agua. O sea, son dos medios que se juntan en una superficie, en una interfaz plana. No hay otro cambio de medio. Eso lo vamos a ver en un rato. Podría ser, por ejemplo, claro, representa la separación, exactamente. Podría ser aire y un bloque de vidrio semi-infinito. Siempre son dos medios semi-infinitos, uno para arriba y otro para abajo, uno para derecha y otro para izquierda. Bien, un detalle del que no hablamos recién es de que habíamos considerado que el índice de acá era más bajito, ópticamente hablando, respecto del otro. Es decir, que N1 era menor que N2. ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho la otra propuesta? Que N1 sea mayor que N2. Si N1 es mayor que N2, el objeto es el mismo, los rayos que tomo en consideración son los mismos, pero ahora este va a seguir saliendo con θ igual a 0, porque es el rayo normal, de incidencia normal, sale con el mismo ángulo, pero el otro rayo que elegí, N1 está de este lado, N2 está de este lado. N1 es la entrada, N2 es la salida. El otro rayo que elegí se aleja de la normal. ¿Se acuerdan de la ley de Snell de la clase pasada? Teníamos que, si el medio de incidencia era más denso ópticamente hablando que el medio de salida, el rayo tiende a alejarse de la normal. Ahora, nuevamente, ¿qué ve mi ojo? Mi ojo lo que ve es estos dos rayos de salida que contienen toda la información del objeto iluminado. Por lo tanto, su prolongación, que es lo que ve mi ojo, se cruza en este punto formando una imagen que parece estar a una distancia S' más cerca que lo que estaba el objeto originalmente, que era la distancia S. Eso sucede, por ejemplo, cuando estoy mirando una gran fuente de agua. Este es mi ojito que está mirando arriba, y el objeto, ojo acá, que es interesante esto, el objeto iluminado es el pez. Entonces estoy yendo de agua, en este caso sería mi N1, a aire, que es donde está mi ojo. Y entonces, yo cuando veo nadar al pez, lo veo nadar más arriba de lo que realmente el pez está nadando. O sea que cuando yo estoy mirando adentro de una fuente de agua y veo los pececitos en, ¿cómo se llama este lugar de Palermo? Bueno, no importa, el jardín japonés, los peces en realidad están a una profundidad un poco más abajo que lo que realmente yo estoy viendo. Yo estoy viendo la imagen de los peces, no al pez mismo. Muchas veces todo lo que a nosotros nos ocurre, o muchas de las cosas, no estamos viendo los objetos, sino las imágenes que los objetos generan a través de las interfaces.
¿sí? Bien, ¿preguntas hasta acá? La pregunta entonces es, ¿dónde está? Tiene una cara filosófica interesante, sí, sí, sí. Yo les cuento que además me vas a acordar de cuando yo era chico que en la pileta con amigos teníamos como unos palitos de colores que los tiraban y había que jugar a quien los encontraba primero. Y lo que era imposible siempre era, uy, lo veo, tipo, ni bien cae, lo tengo que agarrar desde arriba de la pileta, tiro el manotazo y nunca lo agarrabas. Nunca me enteré por qué hasta que cursé F2. Mirá las cosas que no vengo entera. Bueno, entonces, sí, me he quedado pensando con esto un millón de veces. ¿Qué estoy viendo? ¿El objeto o la imagen? Bueno, sí, sí, uno queda bastante flipado, dirían los gallegos. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿está más cerca, está más lejos y yo lo veo más cerca? ¿Cuánto más cerca lo veo? ¿Sí? Entonces, esto es una cuestión de trigonometría bastante fácil, pero en la que vamos a usar algo que se llama la aproximación paraxial. No nos vamos a sacar de encima a las aproximaciones. Ya habrán hablado con Ricardo de la aproximación paraxial. No es más que la misma aproximación que veníamos usando en la primera parte de la materia, en donde uno tomaba que el seno del ángulo se parecía al ángulo o que el seno del ángulo se parece a la tangente. ¿Sí? Básicamente lo que vamos a considerar para todas las cuentas que vamos a hacer de ahora en más es que los ángulos son chiquitos. Los ángulos de la luz que conforman con la normal son pequeños. O sea, este dibujo que yo hago exagerado acá no vale, ¿no? Porque estoy entrando con un ángulo grande, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque si no, las imágenes que yo obtengo van a tener aberraciones, que va a ser un tema que vamos a hablar la clase que viene, ¿sí? Pero que ya vi que hablaron algo con Ricardo. Una aberración es que la imagen no se ve nítida, no se ve perfecta, sino que se ve con algo de, como que está borroneada, por decirlo de una manera. Entonces, en la aproximación paraxial, me aseguro de que las imágenes sean nítidas. Eso, por ejemplo, lo asegura el ojo con el iris, que se agranda y se achica, y con eso controla la entrada de luz, no solo en intensidad, sino también para la formación de imágenes, tema que también hablaremos la clase que viene seguramente. Entonces, en la aproximación paraxial, tengo mi ley de Snell, ¿sí? Que está acá, porque es lo que estoy evaluando en este punto, por ejemplo, y en vez del seno voy a usar la tangente porque me sirve para usar los datos conocidos que son S y S', ¿sí? S y S' se van a parecer mucho a la hipotenusa en la aproximación paraxial, que es lo que llevaría al seno. Entonces, lo que obtengo es que S', que está acá abajo, es el cociente de los índices de refracción multiplicada por la posición en la que está el objeto en forma real. Ahora vamos a hablar de lo que dice de la imagen virtual, pero es importante notar que si N1 es más chico que N2, que era nuestro primer caso, entonces S' es más grande que S. Fíjense que era lo que habíamos obtenido, ¿no? Tengo que ir y venir, esto es un embole. Acá, S' es más grande que S, porque N1 era aire y N2 era agua. Ahora invertí los medios, N1 es agua y N2 es aire, por ejemplo, y entonces estoy en el segundo caso, que es que N1 es mayor que N2, y entonces S' es más chiquito que S, el pez está más cerca, lo veo más cerca, mejor dicho, de lo que realmente está. El otro punto, voy a sacar un poco de zoom, a ver si eso mejora la visual. El otro punto es, entonces, que las imágenes que estamos obteniendo se llaman imágenes virtuales. ¿Qué es una imagen virtual? Es una imagen que se forma debido a la prolongación de los rayos transmitidos. O sea, mi ojo tiene los rayos, lo que ve, lo que entra a mi ojo son los rayos transmitidos, y esos parecen provenir de un punto que está acá atrás. Pero no hay energía neta en este punto, no hay conjunción de rayos que se cruzan, son prolongaciones. A esta imagen la llamamos imagen virtual, ¿sí? A este tipo de imágenes. En un rato vamos a ver, y ya deben haber visto con Ricardo, otro tipo de imágenes que son las imágenes reales.
No sé de qué juguete estás hablando, Luciana. Era tipo, ¿cómo te lo explico? Era como un bowl que tenía una tapa y había tipo un espejito, y desde lejos vos veías, sí, el de la rana, claro, que como que reflejaba una rana, pero él la tocaba y le pasaba la mano y no la tocaba. Entonces vos te acercabas y a medida que te acercabas veías que la rana era una proyección, que adentro del bowl estaba la rana. Lo que estás Y hablando es de vos, los espejos elípticos. Los no espejos me acuerdo qué era. Él dijo era un juguete que tenía un bichito adentro y yo pensé que era un bichito de verdad y era una ranita. hay Es eso, yo lo vi en vivo y es impresionante, está hermoso. buenísimo. Sí, sí, sí. Hay unos espejos en el Lago 2. Yo también acá también traemos experimentos y no podemos mostrarlos ahora, pero hay unos espejos hermosos en el Lago 2 con un agujerito y uno quiere agarrar lo que está ahí y no puede porque es una imagen. Es genial. Pero bueno. Ok. Bueno. Entonces ahora vamos a cambiar, perdón que les corte un poco, pero es bastante larga la clase, y si no, no vamos a terminar nunca. Vamos a cambiar el tipo de interfaz. La interfaz ahora es una dioptra esférica. O sea, ya no es una dioptra plana, sino que es una dioptra esférica. Acá, este dibujito hermoso que está acá, pero olvídense de todos los rayos y entradas y salidas y ángulos que vamos a mirar ahora, sino que simplemente esta, que está acá, es la interfaz. Acá hay aire y acá hay agua, por ejemplo. O acá hay aire y acá hay vidrio, o lo que quieran. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer una parte media tediosa, pero que es muy importante para todo lo que va a venir, que son las convenciones de signos que requiere el uso de esta, para la resolución de los ejercicios de esta parte. ¿Sí? La clase pasada vimos una sobre los ángulos, que los ángulos que está acá abajo de vuelta, los ángulos que eran antihorarios son positivos y los que son horarios son negativos, ¿sí? Pero en esto que está acá, que es el dibujo de la dioptra esférica, vamos a necesitar más convenciones. La primera convención que va a estar en todos los ejercicios es que la luz viaja de izquierda a derecha. Siempre que nosotros vamos a resolver un ejercicio, nos ingeniamos para que el dispositivo sea tal de que la luz viaje de izquierda a derecha. Porque todas las cosas que vamos a resolver van a estar respecto de la dirección de la luz. Es decir, las distancias se van a medir desde lo que se llama el vértice de la dioptra, que es este punto que está acá, o sea, esto es un radio, una esfera, que cruza al eje óptico, que es este que está acá, en algún punto. En ese punto eso se llama vértice. El eje óptico es el eje que contiene a la dioptra y al centro de curvatura de la dioptra. Es decir, esta dioptra en algún punto tiene su centro. Ese es el eje óptico. ¿Está bien? Y todas las distancias se van a medir desde el vértice de la dioptra. De hecho, la mayor parte de las veces a la dioptra no la vamos a dibujar redonda, sino que lo que nos va a interesar es el plano tangente. ¿Sí? Esta línea punteada que está acá. Bien, entonces, todas las distancias se van a medir desde el vértice de la dioptra. Todas aquellas distancias que yo mida, por ejemplo, desde el vértice de la dioptra hasta el objeto, que es este palito que está acá, es una distancia que va antiparalela a la luz. Voy desde el vértice hacia el objeto y me queda antiparalela a la luz. Eso es una distancia negativa. Si voy y quiero medir, por ejemplo, el radio, voy a medirlo desde el vértice. El radio de curvatura de esta dioptra la mido desde el vértice al centro de curvatura, y eso me va a dar que es una magnitud positiva, ¿sí? O S', que es la distancia que forma acá esta imagen que está acá, también va a ser, en este caso, una distancia positiva. Entonces, todo lo que sea antiparalelo a la luz es negativo, todo lo que sea paralelo a la luz, en el mismo sentido, es positivo. Y todo lo que vaya del vértice para arriba es positiva y del vértice para abajo, del eje óptico para abajo, es negativo. Todo eso está escrito acá. Bien, y después vienen los ángulos, ¿sí? Los ángulos ya los vimos, y ahora todos los ángulos para darle signo se miden desde el eje óptico al rayo, desde la normal al rayo o desde la dioptra al rayo. Esas son todas las convenciones que tenemos. Entonces,
¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Queremos poder saber qué pasa con las imágenes que se pueden formar a través de una dioptra esférica, pero cada punto, cada rayo que salga de mi objeto y llegue a mi dioptra va a cumplir con la ley de Snell y tendrá un ángulo incidente distinto. Entonces yo no puedo estar analizando punto a punto qué pasa con cada ángulo incidente que tengo. De alguna manera, para poder llegar a una ecuación que me diga dónde está mi imagen o qué tamaño tiene, voy a necesitar que sea independiente de qué punto de la dioptra elijo, de qué punto P de la dioptra elijo. ¿Está bien? Y necesito que además considere los parámetros de construcción de mi dioptra, es decir, quién es el medio de entrada, quién es el medio de salida y quién es el radio. Básicamente esos son los elementos, los parámetros de construcción de una dioptra. Entonces, acá está el dibujito de vuelta, y acá está lo que le estabas contando. Vamos a escribir la ley de Snell. ¿Sí? Elegimos un punto P cualquiera, escribimos la ley de Snell, tomamos la consideración de aproximación paraxial, y necesitamos escribir θ i y θ t en términos de los parámetros conocidos del problema. Para eso, vamos a tomar estos dos triángulos, el triángulo rojo y el triángulo azul, ¿sí? Y vamos a hacer un poco de trigonometría para poder conocer quién es θ t y quién es θ i en función de estos parámetros. A ver, ¿cómo hacer las cuentas para que no sean tan pesadas? Voy a mirar que este ángulo U' con este ángulo rojo que dibujé acá, psi o como sea que se llame esta letra, ya me olvidé, Z creo que se llama esta letra, veo que forman un triángulo rectángulo de manera tal que su suma tiene que valer pi sobre 2. Me fijo qué signo tiene cada uno de estos ángulos, se lo impongo ahora a la ecuación, y además noto que el ángulo este, que es Z, está formado por dos ángulos. Uno de ellos es el ángulo transmitido, que es el que estoy buscando. Y ahí genero mi primera ecuación, juntando esas dos ecuaciones, ¿sí? Por eso las dibujé con rojo. Traté de ser lo más prolija con los colores para que sea claro esto. Ahora tomo el triángulo, que también es un triángulo rectángulo, azul. De manera tal que tengo este ángulo delta, el ángulo psi, y esos forman pi sobre 2 también. Me fijo los ángulos, y nuevamente, oye, llego a una ecuación. Perdón. Cuando junto esta ecuación y la impongo en A, obtengo una relación para el ángulo transmitido en función del ángulo U' y del ángulo delta, que son estos dos que están acá. Si hacen lo mismo para los triángulos de entrada, pueden probar que el ángulo de incidencia lo pueden relacionar con el ángulo U y el mismo ángulo delta. Ahora reemplazan eso en Snell, y usando trigonometría, pueden ver que el ángulo U me interesaba en particular, porque es el ángulo que tiene la distancia S' y la altura I a la que está puesta el punto P. Acuérdense que la distancia S' es exactamente este lado, el rojo que está acá, porque estamos en la aproximación paraxial, y entonces a mí todo esto en realidad se va esta curva es casi una recta, y esta distancia es lo mismo que S', ¿sí? El ángulo delta lo voy a poder escribir en términos del radio, porque justo el ángulo delta tiene que ver con quién es el centro de curvatura. El θ transmitido está acá. Es el rayo, fíjense que tiene el rayo incidente, y el rayo transmitido es este que está como debajo de la línea roja. La línea azul tiene la línea de la normal, y entonces este es el ángulo transmitido.
Y esos dos triángulos los uso porque tienen la información de quién es ese prima y quién es el radio, que son dos cosas que yo voy a conocer. O sea, ese prima en realidad es lo que busco y el radio es un dato del problema. Y esos son los dos triángulos que me interesan porque tienen datos del problema. Es una cuenta bastante fea, pero no es difícil, ¿sí? Entonces, reemplazo quiénes son por trigonometría de tangentes, este I, el ángulo U, el ángulo delta y el ángulo prima. Considero siempre la convención, por eso aparecen estos signos menos acá, revísenlo y van a ver que aparecen los signos menos. Y entonces vuelvo a la ecuación B, reemplazo estas cosas en la ecuación B, y pasa algo bastante interesante, que es algo que yo esperaba, que es que la altura a la que está el punto P en la dioptra desaparece de la ecuación. Y eso es algo que yo quería, porque yo me quiero independizar de quién es el rayo que llega a ese punto P en la dioptra. Quiero que valga para todo rayo. Cuando sucede esto, significa que no importa cuál es el punto P que yo elegí, y que es tan arbitrario como yo quiera. Acomodo un poco esta ecuación y llego a la ecuación sobre la que vamos a trabajar, que es esta acá, que Ricardo creo que se las escribió, pero no contó exactamente esta cuenta fulera de cómo es que llegamos a ella. ¿Sí? Esto es un ejercicio de la guía parte 3, perdón, parte 2 de la guía 3, y tienen ahí entonces cómo llegar, tienen que hacer toda esta deducción, despacito, de cómo llegar a la ecuación de la dioptra. Entonces, despejando, uno lo que tiene es, ¿qué tiene en esta ecuación? Tiene el índice del medio de salida, la distancia de lo que propone como lugar en donde se forma la imagen, lo que se llama distancia imagen, el índice del medio de entrada, la distancia objeto, y esto tiene que ser exactamente igual a una función de parámetros de construcción, justamente formado por los índices y el radio. A esta ecuación, ya sea a esta parte o a esta parte, se le llama que uno obtiene la potencia de la dioptra, que se mide, que tiene unidades de 1 sobre metro o 1 sobre distancia, si quieren, y a esa unidad, para acá, estos se llaman dioptrías, ¿sí? Bueno, ahí aclaro que es S y que es S' y que es R. Bien. Es muy importante que sepan que esta ecuación depende de las convenciones que elegimos de los signos, ¿sí? Todo lo que estaban, todas estas ecuaciones feas que estaban acá, de ángulos y demás, tienen que ver con cuáles fueron las convenciones de signos que elegimos, qué apunta para qué lado, ¿sí? Entonces, puede ser que encuentren en algunos libros que esta ecuación no tiene esta pinta exactamente, sino de que tiene otra pinta, que tienen cambios de signos, ¿sí? Eso es porque usaron otra convención para llegar a esa ecuación. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar esa ecuación tan simple, la vamos a analizar bastante. El resultado es el mismo, o sea, la posición S' tiene que ser la misma, pero les va a dar que, no sé, S' es negativo cuando a nosotros nos va a dar que es positivo. Cambian los signos de las cosas. Entonces, mi consejo es, quédense con esta convención que es mucho más fácil que la otra convención. La otra convención es antiintuitiva a mi gusto. Claro. Bien, entonces vamos a analizar un poco la ecuación. ¿Qué pasa si yo ubico un objeto muy lejos respecto de mi dioptra? ¿Sí? Entonces yo tengo la dioptra y tengo el objeto muy lejos. Entonces vengo a la ecuación y le digo eso a la ecuación, que mi objeto está muy lejos. O sea que este término tiende a 0. Si ese término tiende a 0, yo estoy en condiciones de, obviamente, la dioptra por geometría, porque tiene índices y radio, me va a dar una potencia. La potencia va a ser una constante. No va a depender de quiénes sean mis objetos, ¿sí? ¿Se entiende eso? La potencia está definida para cada dioptra, dado los índices y el radio.
Entonces yo podría decir, bueno, si mi objeto está muy lejos, la imagen de mi objeto está exactamente en el cociente entre n' y phi. ¿Sí? ¿Todos me siguen hasta acá? Me molesta mucho no tener pizarrón en esta clase. A esa distancia tan particular en donde yo ubico mi objeto en el infinito y que me da este valor, la voy a llamar distancia focal imagen. ¿Sí? Y es un valor característico de la dioptra, que es cuando justamente ubico mi objeto lejos. Entonces, si yo quiero hacer ese dibujo, lo que voy a decir es, tengo mi objeto lejos. ¿Cómo es que los rayos llegan hasta la dioptra cuando ubico un objeto lejos? Piensen en esto. Yo tengo un objeto puntual y tengo un haz que sale esférico. Pero mi dioptra está muy lejos y además estoy en la aproximación paraxial, con lo cual, una vez que llegan a la dioptra, los rayos que están llegando están todos paralelos. Justo en las cercanías del vértice de la dioptra. Entonces, la manera de dibujar que un objeto está muy lejos es, por ejemplo, con un frente de onda plano que llega a la dioptra. Y todos estos haces convergen entonces a un único punto, porque es donde se forma la imagen, que es este punto F', y que llamamos distancia focal imagen. Bien. ¿Dónde debo poner a mi objeto? La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es al revés. ¿Dónde tengo que poner a mi objeto para que todos los... Luz, me perdí. Uno me dijo bien y el otro me dijo me perdí. Contame, Manuel, ¿dónde te perdiste? Me perdí en por qué los rayos se refractan en la tangente, al vértice. Esto, que está acá dibujado así. Sí. Bien. Cuando... Mirá que estaba tratando de agarrar algo para dibujar y se me... Ahí está. Pasa esto. Ahí está. Cuando vos tenés la interfaz esta, que es la dioptra, ¿sí? Vos estás en la aproximación paraxial, con lo cual estás tomando de tu dioptra solo un tramo muy pequeño, que casi es un plano, pero no lo es. Se diferencia muy poquito. Y los radios son muy grandes, además, en las dioptras. Entonces vos lo que estás diciendo es, yo tengo una cosa enorme y estoy mirando solo este pedazo. Bien. Sí. Entonces, en la aproximación paraxial, lo que voy a ver es básicamente un plano que no es un plano, que tiene una pequeña curvatura, pero que lo que me va a interesar es el plano tangente. Sigamos entonces. La siguiente pregunta es, ¿dónde debo poner a mi objeto para que los haces salgan paralelos ahora? O sea, yo tengo mi dioptra y ahora lo que quiero es que todos los haces a la salida de la dioptra salgan todos derechitos. La pregunta es, ¿a dónde tiene que estar el objeto para que esto suceda? ¿Está bien? Entonces, lo que hago es ir a mi ecuación y digo, S' tiene que estar en el infinito, entonces este término tiende a 0, y nuevamente obtengo algo parecido a lo que tenía en el caso anterior, en donde ahora
tengo una distancia S para cuando los S' se van al infinito, salen todos paralelos, que es llamada distancia focal objeto. Y es el lugar en donde yo tengo que poner a mi objeto para que todos, respecto de la dioptra, para que todos mis rayos salgan paralelos. Y ese es el que está acá. Es el punto F, todos llegan a la dioptra y todos salen paralelos. Entonces puedo extender mi ecuación de la dioptra, tener el término que tenía antes, tener el término que depende solo de los parámetros geométricos, y además agregar dos términos que tienen a F y F', a través de las dos ecuaciones que encontramos recién. ¿Pueden los dos focos, la distancia focal objeto y la distancia focal imagen, ser iguales en módulo, en una dioptra? Básicamente tengo que mirar esta parte, ¿no?, de la ecuación. ¿Es correcto pensar en que los n sean iguales, Agustín? ¿En una dioptra? No, porque si no, no habría dioptra. ¿Está bien? Entonces, esa es la conclusión que nos lleva a decir que en una dioptra, distinto a lo que vamos a ver en un rato, está bien, pero la matemática no siempre lleva un resultado físico razonable. Entonces, los focos en una dioptra no pueden ser iguales en módulo, jamás. Bien. ¿Cuál es el signo de la potencia de la dioptra? Vamos a considerar la dioptra. Claro. Hay muchas preguntas tricky con eso. Entonces, si la potencia es positiva, ¿cómo consigo? Cambiemos la pregunta. ¿Cómo consigo una potencia positiva? Miro mi ecuación. Y para que mi potencia sea positiva, tengo que pedir que este cociente sea positivo. N' menos N sobre R tienen que ser positivos. Entonces, ¿cuál es la opción? Que N' sea mayor que N, es decir, que estoy yendo, por ejemplo, de aire a agua, y que mi radio sea positivo. Eso es una dioptra convexa. Esto es un radio positivo. Porque voy desde el vértice hacia el centro de curvatura y lo que mido es una distancia que va paralela en el mismo sentido de la luz, entonces es positivo. Ahora, hay otra opción, que es que N' sea más chico que N. Es decir, que yo vaya de vidrio a agua, por ejemplo. Para eso el radio tiene que ser negativo. ¿Sí? ¿Por qué el radio es negativo? Cuando ahora la dioptra sea de esta pinta. Porque voy desde el vértice hacia el centro de curvatura, y eso me devuelve algo antiparalelo a la incidencia de la luz, y eso me va a dar un radio negativo. Si estoy en el caso 1, entonces, y tengo mi objeto en el infinito, mi foco va a estar de este lado, y lo mismo va a pasar acá. ¿Sí? El comportamiento en ambos casos va a ser análogo, y a eso se lo llama dioptra convergente. Cuando la potencia es positiva, la dioptra es convergente. No importa cuál es la forma de la dioptra, no importa si es así o así, porque también depende de los índices. ¿Está bien? Y cuando la dioptra es convergente, sucede que estos son los focos. Una dioptra convergente siempre tiene el foco imagen a la derecha y el foco objeto a la izquierda. Una potencia negativa obviamente implicará los otros casos, ¿sí? Los casos donde están enrocados. Donde está enrocado, ¿quién es el índice respecto del radio? Cuando pasa eso, entonces, a estas dioptras se las llama divergentes. ¿Por qué?
Porque los rayos vienen paralelos, ¿sí? Los rayos vienen paralelos ahí, y cuando llegan a la dioptra se abren. Y si yo tengo mi ojito de este lado, la convergencia de los rayos de salida parece provenir de un punto que está acá atrás, que sigue siendo el foco imagen, pero que ahora es virtual. Exacto. Muy bien, Gastón. Gastón dice, la concavidad hace referencia a la geometría de la dioptra, pero la convergencia tiene que ver con esto que estamos contando. Estos rayos, cuando llegan a la dioptra, salen abiertos. Y eso es que divergen. Como si provinieran del foco prima. Fíjense que lo que decíamos antes es, si el objeto está en el infinito, mi imagen está en el foco. ¿Sí? Si el objeto está en el infinito, mi imagen está en el foco. No importa en qué caso esté. Si el objeto está en el infinito, mi imagen está en el foco. Y si una dioptra es divergente, entonces mi foco imagen siempre está a la izquierda y mi foco objeto siempre está a la derecha. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el objeto está en cualquier otro lado? Ahora, no lo pongo ni en el infinito, ¿sí? Ni lo pongo en el foco tal que los rayos salgan todos paralelos. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a abrir... Tengo mi eje óptico. ¿Qué parte es la que necesitas que repita, Flor? Ah, no, me acaba de avisar que mi conexión estaba inestable, así que puede ser que haya sido yo la culpable. Entonces, la pregunta es, yo ubiqué antes el objeto en el infinito y me dieron que todos los rayos salían paralelos. Perdón, en el infinito y me dieron que todos los rayos convergen al foco imagen. Puse el objeto en el foco objeto y todos los rayos salieron paralelos. Ahora, esos son dos puntos particulares, en el infinito y en el foco objeto. ¿Qué pasa si vive en cualquier otro lado del eje? ¿Sí? Entonces, yo tengo el eje óptico, este es el eje óptico, esta es la dioptra, que voy a dibujar solo el plano tangente, ¿sí? Y voy a ubicar mi objeto acá. Esta es una dioptra tal que tengo, voy a dibujar una dioptra convergente. Entonces voy a dibujar que tengo al foco, ¿dónde estaba el foco objeto? En una dioptra, y el foco imagen en una dioptra convergente. Ahí hemos dicho que el foco objeto estaba a la izquierda y que el foco imagen estaba a la derecha. Y tengo a mi objeto en cualquier lado. Entonces la pregunta es, ¿cómo encuentro la imagen de este objeto a través de la dioptra? No tengo idea qué hacer, ¿no? O sea, debería agarrar rayos, hacerlos pasar por mi objeto, llegar a la dioptra y que cumplan la ley de Snell en el punto. ¿Cuál de todos los rayos que salen de mi objeto, el objeto es esta flecha, elijo? Acuérdense que la dioptra es esférica, con lo cual no es que este rayo va a seguir derecho, porque acá hay una pequeña curvatura. Ok, ahí va Gastón. Lo que yo aprendí recién es lo siguiente. Aprendí que si los rayos vienen paralelos y llegan a la dioptra, todos convergen a un punto que era el foco, imagen. ¿Sí? Eso lo aprendí. Entonces, seguro que de todos los rayos que pasan por acá, hay uno que viene paralelo.
Y sé que ese que viene paralelo va a pasar por el foco imagen. ¿Está bien? Porque lo tomo de lo que aprendí hace un ratito. Lo otro que aprendí hace un ratito es que para que salgan todos paralelos, bueno, se supone que son paralelos, y no puedo dibujarlo todo paralelo, todos tienen que provenir de un punto que era el foco, objeto ahora. Entonces, de todos los posibles rayos que salen de acá, uno viene por acá, otro viene por acá, voy a elegir el que pasa por el foco y el objeto. O sea que eso dibujé ahí, no va. Ahí. Y llega a la dioptra. ¿Está bien? Y ese, ¿qué va a hacer ese? Va a salir derecho. Porque fue lo que aprendí acá. Ahora, ¿qué pasa? Los dos rayos de salida que dibujé se cortan en un punto. Ese punto es mi imagen. Pero ahora es distinta de la imagen que encontraba en dioptras planas. Porque lo que está convergiendo es los rayos de salida. Yo tengo mi ojo acá. Quería dibujar un ojo. Y lo que veo es que estos rayos que contenían la información de mi objeto parecen provenir de este punto. Los focos son aquellos puntos en donde convergen los rayos cuando vienen paralelos, o el punto de donde salen los rayos para que salgan paralelos. El foco imagen es el punto al que llega los rayos cuando tengo todos los rayos paralelos, y el foco objeto es el punto del que salen los rayos cuando quiero que salgan todos paralelos a la salida. Sí, es un esquema complementario de las ecuaciones. Todos los esquemas son complementarios. Todo está contenido en la ecuación que escribí hace un rato. Todo está contenido en esta ecuación. Entonces el ojo, exactamente, lo ve dado vuelta. Y lo que ve no es una imagen virtual, es una imagen real. A esto se lo llama imagen real, que se encuentra invertida y aumentada también de tamaño, ¿no? Porque es más grande que este tamaño que está acá. Entonces, voy a volver ahora a la clase. Acá está el dibujito que hice recién. Y tengo características en la imagen. Está invertida. En este dibujo que hice yo acá, por cómo elegí las cosas, ahora vamos a ver que estas características pueden ir cambiando según dónde ponga el objeto. Acá medio más chiquita. Y lo otro es que es real. Está formada por la convergencia de los rayos transmitidos, no la convergencia de la prolongación, sino de los rayos. Si yo agarro y pongo un papel acá, la imagen se me forma, la veo. Está proyectada en un papel porque hay energía neta. Bien. Yo acá puse el objeto relativamente lejos de la dioptra. ¿Qué pasa si ahora lo acerco? ¿Sí? Entonces pongo el objeto y ahora elijo los dos mismos rayos que había elegido antes. El que viene paralelo tiene que pasar por el foco prima. Va a ser una frase que van a decir una y otra vez cada vez que hagan un ejercicio. Todo rayo que viene paralelo sale por el foco prima. Ahora te contesto eso, Belén.
todo rayo que pasa por el objeto, el foco objeto y la dioptra, sale paralelo. Y puse mi ojito acá. La dioptra es la misma que antes, ¿eh? Es la misma. Lo único que hice fue cambiar el objeto de lugar. Acá estaba muy lejos y acá lo puse entre el foco objeto y la dioptra. Pongo mi ojo. No hay convergencia de rayos. ¿Dónde está la imagen? Exacto. Este es el mismo dibujo que este. Lo único que hice fue hacer la prolongación de los rayos. De salida, prolongué el rayo de salida este, prolongué el rayo de salida este, que convergen en un punto atrás de la dioptra, formando una imagen que ahora es virtual, porque está formada por la prolongación de los rayos transmitidos, que es aumentada y que es directa. Entonces, la conclusión es, dependiendo, se me desconectó el pen. Está. La conclusión es, dependiendo de donde yo pongo el objeto, respecto del foco, de mi dioptra, acercándolo o alejándolo, obtengo imágenes con características distintas. ¿Está bien? Belén me preguntaba cuál es la diferencia entre la distancia S y F y la distancia S' y F'. En realidad, F es una posible distancia S. Es aquella distancia S en la que sucede que los rayos a la salida salen todos paralelos. Y F' es una distancia particular S', en donde sucede que todos los rayos vienen paralelos para converger a F'. Fíjate que cuando hicimos la deducción de quiénes son F y F', acá, especifiqué en que S', acá estaba antes, perdón, especifiqué en que S tenía que estar muy lejos, y despejé S'. Cuando despejo S', a esa distancia S', cuando S es infinito, la llamo F'. Lo mismo para la otra. Especifico en S' tendiendo a infinito, la imagen está lejos, en la loma del Quinoto, porque puse el objeto en F. Es aquella distancia S que ocurre cuando mi imagen está en el infinito. Son distancias, objeto y distancias, imágenes específicas. ¿Seguimos? Bien. Ahora dijimos que el objeto la imagen puede ser aumentada o disminuida, como era acá. Y que puede ser invertida o puede ser directa. ¿Hay alguna magnitud que me permita calcular cuán aumentada está esa imagen? ¿O hay alguna magnitud que me permita ver esa inversión? Exactamente, H' sobre H. H' sobre H lo vamos a llamar aumento, que está acá. M es la definición de H' sobre H. Me va a decir cuánto de H, cuán grande es H' respecto de H, y si cambiaron de signo, esto me va a dar positivo o negativo. ¿Sí? ¿Cómo llego a esta ecuación? Pero también la puedo llegar no solo midiendo las alturas, sino a través de los parámetros de la dioptra, de los índices y de las posiciones. Para eso uso nuevamente la ley de Snell en la aproximación paraxial. Tengo el eje óptico, tengo mi objeto, y tengo un haz cualquiera que atraviesa, perdón, en este punto me faltó dibujar la dioptra, acá está la dioptra. Como que lo tengo tan incorporado que no me di cuenta.
Ahí está la dioptra. El haz se desvía. Y uso trigonometría, y entonces encuentro muy fácilmente que al aumento también lo puedo escribir como un cociente de los índices y las distancias, S y S'. Entonces, si yo calculé S y calculé S', no importa cuánto vale H exactamente, si vale 2, 3 o 4, sí puedo saber cuán aumentada va a estar la imagen. Si M es positivo, o sea que estas dos cosas eran positivas, me va a decir que la imagen estaba directa. Si M me va a dar negativo, me va a decir que la imagen es invertida, porque uno de los dos tiene un signo contrario, H tiene el signo contrario a H', o viceversa. Si el módulo de M me da mayor o menor que 1, eso me va a indicar si la imagen está aumentada o disminuida. Bien. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, ¿puedo recuperar el resultado de dioptra plana a partir de la ecuación de dioptra esférica? Bueno, es bastante fácil esto, ¿no? Porque fijémonos, si yo tengo diferentes radios, cuanto más grande es el radio de mi dioptra, más plana es mi dioptra en el eje óptico. O sea que una dioptra que tiende a radio infinito es una dioptra plana. Y si hago eso, tiendo el radio infinito, mi potencia vale 0, la potencia de una dioptra plana es nula, y entonces recupero, despejando de esta parte de la ecuación de dioptra plana. ¿Sí? ¿Tienen dudas hasta acá, conceptuales? Lo que vamos a hacer ahora es resolver un ejercicio de la guía. Bien. Es la única vez en toda la carrera, seré curiosa, ¿por qué te está sirviendo un montón, Manuel? Ah, ok. Bueno. Si M es... Lo que pasa es que es complementaria la teórica con la práctica. ¿Sí? Seguramente no entenderían nada de esto si no hubiesen visto la teórica. Preguntó Belén, si M es mayor que 1, es aumentada. Analicémoslo. ¿Cuándo M, el módulo de M es mayor a 1? Cuando el denominador me dé más grande, me dé más chico que el numerador. Entonces, eso me va a significar que es aumentada. Bien. Ejercicio. Una barra, vamos a agarrar esto que nos va a hacer falta. Una barra de material plástico transparente de la forma y dimensiones de la figura. Esto, si quieren, lo que les falta es cerrar acá. Esa es la barra. ¿Sí? Esto es un material transparente y de plástico. Es iluminada por una rendija de 1 milímetro. O sea, acá yo tengo una rendija, pasa la luz, pasa por una rendijita que vale 1 milímetro. ¿Sí? Y tengo de tal manera que la forma es 2 dioptras. 2 cosas esféricas. Está cortada así, con esta forma. De manera tal que este radio es 5 centímetros y este radio es 10 centímetros. Entonces, pide que digamos, si esto es convergente, si esta es codivergente, si esta es convergente o divergente. O sea, básicamente lo que tenemos es una dioptra acá y una dioptra acá. La luz que salga de esta rendija va a pasar por esta dioptra, formará imagen, volverá a pasar por esta dioptra, formará imagen para obtener lo que se llamará la imagen final del sistema óptico.
Entonces tenemos que dar todas las características de la imagen final. ¿Sí? Bien. Lo que hacemos con estos ejercicios es trabajar por partes. Vamos a trabajar con la dioptra 1 y luego con la dioptra 2. Porque la luz es secuencial. Entonces primero pasa por esta dioptra y después pasa por la siguiente. ¿Está bien? Así que trabajemos primero con la dioptra 1. Esta es la ecuación para la dioptra 1, donde tendré una distancia objeto, una distancia imagen y un radio 1. Lo primero que tengo que hacer es, con mucho cuidado, escribir los signos de los datos que conozco. ¿Sí? El objeto está a 10 centímetros del vértice de la primera dioptra. Ahora, esto me mata porque ya me lo deja escrito, pero bueno, ¿qué signo tiene esto? ¿Es positivo o es negativo? Dijimos que las distancias se miden desde el vértice hacia el objeto, con lo cual me queda antiparalelo a la luz. O sea que ese 1 es negativo. Lo mismo va a pasar con el radio. El radio se mide desde el vértice hacia el centro de curvatura. El centro de curvatura está por acá, porque esta es la forma que tiene esta esfera. Con lo cual también es negativo, ¿sí? Y eso lo tengo que incorporar a la ecuación, ¿sí? Tengo que poner el signo de S y de R en la ecuación. Si no, todo me va a dar al revés. El índice de salida es 1,56 y el índice de entrada es 1. Hago esta cuenta y me devuelve un número negativo. ¿Sí? Reemplacé todos los valores y me da que la potencia es un número negativo. Es decir, que esta dioptra, así como está, es una dioptra divergente. Y luego despejo ese prima, y ese prima me dice que está ubicado, o sea, la imagen está ubicada a menos 7,36 centímetros de la dioptra. Es decir, que si yo estoy en esta dioptra, la imagen me quedó a la izquierda de la dioptra, porque está a menos 7. Yo pregunto, solo con ese dato, ¿puedo saber si la imagen es real o virtual? ¿Por qué, Manuel, es virtual? Es correcto lo que estás contestando, pero ¿por qué lo estás diciendo? Eso es falso, lo que dijiste, Gastón. Porque una dioptra sea divergente, las imágenes no son necesariamente virtuales. Manuel sí, porque viene de las prolongaciones. Como está del lado de la izquierda de mi dioptra, no puede haber rayos de salida a la izquierda, solo hay rayos de entrada a la izquierda. Entonces, para que esté del lado izquierdo no queda otro que hayan sido las prolongaciones de los rayos. Claro, Facundo. Eso fue lo que hicimos cuando hicimos esta cuenta. N' y el radio me devuelve una dioptra divergente. Pero eso no significa que la imagen vaya a ser virtual. En un ratito vamos a ver eso. Bien, S' es negativo, ya sé que la imagen es virtual. Acá hice el dibujito ese. Calculo los focos, me da que el foco imagen es negativo, que el foco objeto es positivo, eso es congruente con la dioptra divergente, chequen que todas esas cosas son coherentes, y calculo el aumento. Me da, calculando el aumento, que tengo una imagen directa y más chiquita que el objeto original. Entonces lo que vamos a hacer ahora es el trazado de rayos. Vamos a ver que a través de del dibujo, acá también se cumple todo lo que dijimos de las imágenes. Me tiene que dar una imagen virtual, una imagen directa y una imagen disminuida. Entonces, tengo mi hoja en blanco.
¿Qué tengo que hacer? Tengo que respetar lo que dijimos. Yo sé 2 rayos lo que hacen. El rayo que pasa por el foco imagen, perdón, el rayo que viene paralelo sale por el foco imagen y el rayo que pasa por el foco sale paralelo. Entonces, empiezo por el primero. Aquel rayo que viene paralelo sale por el foco imagen. Estoy en problemas. Tengo el foco imagen de este lado. ¿Cómo hago que salga por el foco imagen? ¿A alguien se le ocurre? Exactamente. Lo que va a hacer es, para todas las posibles direcciones con la cual tenga mi rayo de salida, va a ser aquella que sea la que pase por el foco imagen. Ahora lo voy a hacer mejor. Entonces, esa, ahora no me quedó bien. Esa es la dirección. Es la dirección que le tengo que dar a mi rayo para que salga. ¿Está bien? Esto debería ser una línea punteada, pero las herramientas que tengo acá no me dejan hacer una línea punteada. ¿Sí? Porque no es un rayo real. A ver si lo puedo hacer así. Es como muy difícil hacer esto. Bueno, está hecho abajo igual. ¿Sí? Abajo, ahí está hecho el dibujo. Así que lo van a tener en... Después les va a quedar. Bien. Hago el siguiente rayo. El otro rayo es aquel que pasa por el objeto, la dioptra y el foco, sale paralelo. Ay, ay, ay. El foco lo tengo de este lado. El objeto lo tengo acá. Entonces, el rayo que tengo que elegir, ese no me sirve, tiene que pasar por el objeto. Es más difícil de lo que piensan hacerlo así, porque no tengo... Ahí está. Ese es el rayo que tengo que elegir. Es el rayo que pasa por el objeto y va con la dirección del foco. Pero ¿hasta dónde llega? No llega hasta ahí. Llega hasta acá. Porque se encuentra con la dioptra en el camino. ¿Sí? Es el rayo que tendría... Ahí está. Esa dirección. Y este rayo, entonces, sale paralelo. Yo tengo mi ojito acá. ¿De dónde vienen estos rayos? ¿Qué es lo que ve mi ojo? Mi ojo ve esta prolongación y esta prolongación. De manera tal que lo que ve es un objeto, una imagen, mejor dicho, ubicada acá. Que es virtual, que es disminuida y es directa. Tiene todo lo que queríamos que tuviera. Hay trazados de rayos que resultan más sencillos y trazados de rayos que resultan más complejos, según cómo sea. El segundo rayo es el naranja. Siempre voy a dibujar con línea llena el rayo que existe y con línea punteada las prolongaciones. ¿Sí? Eso es una convención interna entre ustedes y nosotros para que nos entendamos. Entonces, todo rayo
que pasa, lo que dice la segunda regla, es que todo rayo que pasa por el objeto y el foco objeto sale paralelo. Porque habíamos dicho que el foco objeto era el lugar en el cual yo tengo que ubicar a mi objeto para que los rayos salgan paralelos y se forme la imagen en el infinito. Entonces, de todos los posibles rayos que pasan por esta punta, hay uno que pasa por la punta y tiene la dirección del foco. Va como si quisiera ir hacia el foco, pero no llega al foco. No llega porque se encuentra con la dioptra. Entonces sale paralelo. Ese es el segundo rayo, Flor. Bien. Como les decía, más abajo está, esto lo había dejado a propósito para dibujar en clase, y acá está hecho bien prolijo el esquema que hicimos recién. ¿Está bien? Entonces, la imagen es virtual, la imagen es directa y la imagen es disminuida. Todo lo que había conseguido resolviendo en el ejercicio en forma numérica, lo acabo de obtener en forma gráfica. O sea que yo tengo dos estrategias, la gráfica y la numérica, la analítica. Las dos tienen que dar lo mismo. Si no me dan las dos lo mismo, algo estoy en el horno. Bien, hasta acá encontramos la imagen debida a la dioptra 1. Pero la imagen final no es la de la dioptra 1, es la composición con la dioptra 2. Entonces ahora tengo que hacer que mis rayos pasen por la dioptra 2 para obtener la imagen final. ¿Sí? Ahora bien, ¿quién es el objeto para la dioptra 2? Para la dioptra 1 era claro. Yo tenía una ranura iluminada y ese era mi objeto. Ahora, ¿quién es mi objeto para mi dioptra 2? La imagen de la dioptra 1. ¿Por qué? Porque una vez que los rayos salen de la dioptra 1, llegan a la dioptra 2, es esto que está acá, y contienen toda la información de mi objeto, pero en la dirección de la imagen. O sea que esta que está acá, es mi nuevo objeto, porque son los rayos de salida, que van a llegar a mi segunda dioptra que está acá. Ahora bien, yo tengo que cambiar de sistema de ejes ahora, porque todos, exacto, porque todos las convenciones que nosotros hicimos tenían como origen el vértice. Hasta ahora trabajamos con el vértice de la dioptra 1, pero ahora tenemos que trabajar con el vértice de la dioptra 2. Así que mi objeto no está a -7, está a -57, porque esa es la distancia, le tenemos que agregar toda la distancia del tubo transparente este que está acá. ¿Está bien? Así que tengo que tener cuidado con los signos. Acá era fácil, se suma. Pero según cómo me dé esa imagen, en qué lado me dé, voy a tener que sumar o restar para saber cuál es la distancia al vértice de la dioptra 2. ¿Me siguieron? Bien. Ahora hago lo mismo. Utilizo la ecuación de la dioptra, calculo la potencia de la lente, me dice ahora que esta dioptra es convergente. Fíjense que la forma de la dioptra es la misma, las dos son así, pero como la relación de índices de cada dioptra es distinta, la primera dioptra es divergente, mientras que la segunda dioptra es convergente. Calculo los focos me dan como tienen que ser, el foco objeto me da negativo y el foco imagen me da positivo, para una dioptra convergente, y calculo la posición de S2', de la imagen. Me da positiva. Ya sé que si me dio positiva, está a la derecha de mi dioptra, y eso significa que es una imagen real. ¿Cuál va a ser el aumento que tenga esta imagen? Bueno,
tengo que calcular el aumento total, porque yo lo que sé es el tamañito, 1 milímetro de mi objeto original, no de mi objeto intermedio. ¿Cómo calculo el aumento total? El aumento total va a ser la relación entre la altura de la segunda imagen y la altura de mi objeto original. Multiplico y divido por H1, que es la altura de mi imagen intermedia, y lo que veo es que el aumento final es la multiplicación de los aumentos parciales. ¿Sí? Así que puedo calcular, además, utilizando la formulita esta, cuál es el aumento M2, y mi aumento total entonces va a valer menos 0,44. Es decir, que mi imagen final es invertida y disminuida respecto de mi objeto original. ¿Está bien? El trazado de rayos de la segunda dioptra se los dejo a ustedes, que es bastante más fácil que el de la primera dioptra. Y otras preguntas que tenga el ejercicio. ¿Alguna pregunta del ejercicio este que hicimos? El que cayó torra. Bien. Pasamos a lentes. Nos queda poquito rato y mucho por hablar. Hasta donde lleguemos, llegamos y terminamos la clase que viene. Recién resolvimos un ejercicio de sistema de dioptras. Un sistema de dioptras como que resolvimos recién se llama lente gruesa, ¿sí? Porque una lente es 2 dioptras, una atrás de la otra. Como están a una distancia grande esas 2 dioptras, eso se llama lente gruesa. Ahora muchos de ustedes usan anteojos que tienen lentes. Esas lentes no son lentes gruesas, son lentes delgadas. Y son las que nos van a interesar a nosotros en óptica la mayor parte de las veces. ¿Sí? Les propongo, para avanzar un poco en resultados interesantes, que esta cuenta que está acá, que la pide un ejercicio de la guía, la sigan ustedes. Tienen todos los pasos para hacerla acá. ¿Sí? Básicamente es generalizar lo que hicimos recién en el ejercicio que tenía números para una lente gruesa cualquiera. O sea, 2 dioptras, cualesquiera, distanciadas una distancia D, cómo escribir el S' final. ¿Sí? Ese S' final va a quedar escrito en función de un montón de parámetros del problema y el parámetro de interés que es D, que es la distancia de la lente gruesa. Cuando una lente es una lente delgada, D tiende a 0. D es muy chiquito, más que tiende a 0 miento, sino que es muy chiquito respecto de las otras distancias. En particular, podría ser respecto de S1', que justo me quedó acá en cociente, como cociente, y entonces la ecuación, esto parece a 1, y la ecuación se simplifica mucho, y me queda algo muy parecido a la ecuación de la dioptra, pero para lentes. Fíjense que ahora llamé potencia de la lente. Me queda los índices, una cosa que no aclaré que está acá, es quiénes son los índices. Acá hay un error, acá hay un error. Esto lo tengo que arreglar. Esto es n segunda, y acá también es n segunda. No, en realidad lo que está mal es acá. Esto no es acá n segunda, esto es n'. Sobra solo un n segunda de acá. Perdón. El dibujito es el que está mal. N' va acá, no n'. Entonces, esto es un medio de entrada, el n de la lente, y un medio de salida, que es n'. Tengo que entonces la posición de la imagen, la posición del objeto, el índice del medio de salida, el índice del medio de entrada, forman mi potencia, pero ahora la parte geométrica también tiene la potencia tanto de la dioptra 1 como la potencia de la dioptra 2. Y el foco, imagen,
va a ser el foco imagen debido a la dioptra 2 y el foco objeto va a ser el foco objeto debido a la dioptra 1. Eso es lo que se llama la ecuación del constructor de lentes, que deben haber visto con suerte algunos en el secundario alguna versión simplificada de esta ecuación del constructor de lentes. La ecuación simplificada es la que corresponde a la ecuación en medio único. Es decir, cuando n es igual a n'. Cuando la lente está inmersa en medio único, por ejemplo, los vidrios de los anteojos tienen aire de un lado y aire del otro. Eso me devuelve una ecuación simplificada, que es esta que está acá, que puede ser la que algunos hayan visto en el secundario. Ahora, vuelvo a la misma pregunta que hice hace un rato. ¿Puede ser que F sea igual a F' en módulo en lentes, que no es más que dos dioptras muy cerquita una de la otra? Acá sí. Justamente en el caso que acabo de dibujar, que acabo de escribir, en el caso de lente en medio único. Si el medio es distinto, no. Si la lente es una lente de una cámara de fotos acuática que tiene agua de un lado y aire del otro, porque dentro de la cámara siempre hay aire, entonces acá los focos van a ser distintos en módulo. Pero si es un vidrio de anteojo, el foco objeto tiene la misma distancia del foco imagen, en módulo. Siempre tienen signos distintos. Acá, como son dos dioptras, tenemos que empezar a clasificar las lentes según su forma. A ver, Lautaro pregunta, si no fuera así, ¿alguien con anteojos vería las cosas a distancias distintas a las que están? No entiendo tu pregunta. Si los focos no fueran iguales. Dale. Sí, van a tener 1000 preguntas con esto. Claro, pero eso tiene que ver con dónde formás imagen adentro del ojo. Bien. Las lentes podemos clasificarlas según su forma. Fíjense que acá empiezo a mezclar las que son cóncavas con las que son convexas y obtengo cosas locas, ¿sí? A esta se la llama biconvexa y lo importante es que, fíjense que el radio correspondiente a la dioptra 1 es positivo, mientras que el radio correspondiente a la dioptra 2 es negativo, ¿sí? Todo sigue igual. Mido las cosas desde el vértice de cada dioptra que conforma mi lente. Entonces, este radio se mide para allá y este radio se mide para allá. Y así voy a ir jugando, fíjense que están todas las respuestas, voy a ir jugando con todos los radios de todos los tipos de lentes. Tenemos las planos cóncavas, las planos convexas, las que son menisco, fíjense que estas tienen dos radios distintos, pero ambos son positivos, entonces formo geometrías distintas según qué pongo, si el radio más chico o el radio más grande al final. ¿Está bien? Y ahora volvemos a hacernos preguntas. El hecho que yo defina una forma, por ejemplo esta, la biconvexa, ¿sí? ¿Determina si mi lente es convergente o divergente? Yo digo, bueno, agarro una lente, esta, la tengo en la mano, ¿puedo decir que esta lente es convergente? Supongan, imagínense que la tengo. ¿Solo por decir que es biconvexa?
Gastón, no. La respuesta es que no. Solo por la forma no puedo decir si la lente es convergente o divergente. Depende del medio, exactamente. Fíjense que la convergencia y divergencia dependía del signo de phi, de la potencia. Y ahora la potencia depende de un montón de cosas. Del índice de la lente, del índice del medio antes de entrar a la lente, y del índice del medio para salir de la lente, y de los radios. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, les muestro que si tengo una biconvexa y voy de aire a vidrio, o sea que tengo encerrada a mi biconvexa en aire, el medio circundante es aire, efectivamente esto es convergente. Pero si yo ahora tengo una burbuja de aire en agua, esa lente es divergente. Una burbuja de aire en agua también es una lente. ¿Sí? Solo que va a ser una lente divergente. Entonces, por la forma, no puedo saber la convergencia de mi lente. Bien. Y esto va a ser lo último que vamos a ver hoy, porque si no se va a hacer eterno y lo terminamos. Queda tan poquito. Por ahí simplemente les digo que lean el apunte. Cuando estudiamos dioptras hace un ratito, vimos que según la posición del objeto a la dioptra, en este ahora va a ser a la lente, el comportamiento cambiaba la característica de las imágenes. Entonces, es muy molesto decir, pongo mi objeto acá, hago un trazado de rayos o calculo y veo cómo es mi característica. Cambio un poquito, ¿habrá cambiado la característica? Uy, y si lo acerco más, ¿habrá cambiado? ¿Se habrá invertido? Es un embole. Entonces lo que vamos a hacer, estas cosas nos encantan a los físicos, es juntar las cosas en un solo gráfico. Gráfico al que vamos a llamar S' versus S, porque es lo que graficamos. S' y S. ¿Sí? Este gráfico se lee así. Esto no es la dioptra, ni la lente, sino que es el eje que contiene a todos los posibles S', y este eje es el eje que contiene a todos los posibles S. ¿Sí? Entonces, este sí es la dioptra. Fíjense que es un problemita, porque las dioptras y las lentes se dibujan así, parecen ejes. Y este es el eje óptico. ¿Sí? Entonces yo tenía una distancia así, S, y después tenía una distancia S'. Bueno, entonces voy a graficar. ¿A qué S le devuelve determinado S'? Y así. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Qué hace este gráfico? Bien. Entonces, despejo S' de la ecuación de lente. Y lo que obtengo es una función que, si le prestan un poquito de atención, es una función homográfica. Tiene una asíntota en S igual a F. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando nos encontremos a estos gráficos es ubicar F y F'. F es una distancia objeto. ¿Abajo de dónde, Gastón? Este eje no, este eje es S. Y acá dice F menos S. Bueno, entonces, esto es F menos S, sí. ¿A dónde ubico mi foco objeto si estoy en una lente convergente? Mi foco objeto en una lente convergente vive siempre a la izquierda de mi lente, es decir, que siempre vale negativo. Entonces lo voy a ubicar por acá. Mi foco imagen es una distancia imagen, es una distancia que corresponde al eje vertical, y que siempre en una lente convergente es positivo. Entonces, F es una asíntota de S. Así que yo lo que voy a hacer es decir que esto es una asíntota. Eso debería ser una línea punteada. Otro punto característico es que esta ecuación me devuelve es que si S vale 0, S' vale 0. Así que mi función tiene que pasar por acá. Y también puedo ver un par más de cosas, como que
si me voy acercando justamente estas dos renglones, me representan que F es una asíntota, y también voy a ver que F' es una asíntota de S'. Es decir, esto se me mueve cuando muevo la hoja. Que F' es una asíntota horizontal ahora. ¿Sí? Entonces, mi función homográfica, si me sale, va a ser esto. ¿Qué significa este gráfico entonces? Significa que si mi S es un S de por acá, voy a encontrar a mi S' acá. Que si elijo otro S, corro mi objeto y lo pongo por acá, entonces puedo encontrar mi S'. Y así puedo ir jugando con otros valores. Si pongo mi objeto por acá, encuentro mi S' acá. ¿Qué significará entonces encontrar, por ejemplo, para el punto rosa y para el punto amarillo, encontramos S' positivos? ¿Qué encontramos? ¿Imágenes reales o imágenes virtuales si esos S' eran positivos? Reales. Exacto. Pero cuando elegí el punto violeta, me dio un S' negativo. Es decir, que si mi objeto vive entre el foco y la lente o la dioptra, que en este caso es parecido, voy a obtener imágenes reales. Fíjense qué simpático. Pude encontrar una regla. La regla es, si el objeto vive entre el foco y la lente, las imágenes siempre son virtuales. Y si el objeto vive del foco hacia el menos infinito, las imágenes son reales. Entonces ahora yo no tengo que andar probando objeto por objeto a ver si cambié el comportamiento de mi imagen o no. Ya sé que si el objeto vive acá, me va a dar virtual, y que si el objeto vive de este lado, me va a dar real. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces. Sí, ya termino. Es lo último que hago, lo prometo. No es difícil esto, pero tiene 1000 detallecitos. Acá está el gráfico que hice recién, pero de hecho digital. Entonces, de acá para arriba todos van a ser imágenes reales, de acá para abajo todas van a ser imágenes virtuales. ¿Sí? La curva amarilla me devuelve imágenes virtuales, la curva celeste y la verde me devuelven imágenes reales. Pero lo que no hablamos es si son aumentadas o disminuidas, o invertidas o directas. ¿Sí? Fíjense, ¿qué va a pasar en la región verde? La región verde tiene S' muy grandes y S que no son tan grandes, porque este S' puede ir todo lo grande que yo quiero porque es una asíntota. Mientras que S va a quedar acotado, porque más allá de F no puede ir y más allá de este punto no puede ir. Entonces, este cociente me va a dar grande. Voy a obtener en esta región imágenes aumentadas. El signo de S' es positivo y el signo de S es negativo, porque es un objeto real. Entonces, tengo signos cruzados. Y eso me va a dar, entonces, una imagen invertida. Así puedo ir analizando cada región de estas. Y ver
que esto que yo acabo de escribir, esto que está acá, disminuida, invertida, aumentada, directa, son las características que tiene cada región. Repito, ahora yo no necesito entonces saber a dónde estoy parada para hacer todo el trazado de rayos y saber cuál es la respuesta, sino que miro este gráfico y sé automáticamente qué característica voy a obtener. ¿Está bien? Abrimos una nueva sección que se llama Rompiendo mitos. Toda lente convergente da siempre imágenes reales. Mentira. Hay una sección acá que me devuelve imágenes virtuales. ¿Sí? Entonces, una lente convergente puede dar imágenes reales o imágenes virtuales. ¿Qué tiene de particular esta región amarilla que dibujo acá? ¿Qué tienen estas? Es una imagen, me devuelve imágenes aumentadas y imágenes directas. ¿Qué elemento que usamos o que usan las personas mayores cuando no ven las letritas de la hoja cumple con estas características? Que sea aumentada y que sea directa. La lupa. Sí, los anteojos también algunos. A este sector se lo llama sector de lupa. Justamente porque obtengo una imagen que está en la misma dirección que el objeto, pero aumentada. Ahora, esa lupa me devuelve una imagen virtual según mi gráfico S' versus S. Pero yo la imagen la veo. Si es virtual, ¿por qué la estoy viendo? Hay algo escondido en esto de la imagen virtual en la lupa. ¿Qué es? No, porque una lupa es una lente. Lo dejo para que lo piensen y lo discutimos la clase que viene. La última pregunta de hoy. ¿Y este pedazo del gráfico? ¿Es solo un problema matemático que la homográfica me daba un pedazo acá o significa algo esto? En principio deberían ser objetos virtuales, ¿no? Son objetos que están del otro lado de la dioptra. Si existieran, si podríamos definir algo llamado objeto virtual, viviría acá. Y me devolvería imágenes reales, disminuidas y directas. ¿Cómo obtengo un objeto virtual? Para obtener un objeto virtual necesito tener un sistema de lentes. Si yo agarro una lupa y quiero mirar algo, nunca voy a ver un objeto virtual. Porque todos los objetos que yo tengo en mi entorno son reales. Todos viven del lado izquierdo de mi lupa. ¿Cómo hago para que un objeto viva del lado derecho de mi lupa? Tengo que tener una lente antes. Imagínense que tengo esta lente. Esta lente ilumina, está antesala de este objeto iluminado, me devuelve una imagen real de este lado. Ahora viene alguien muy molesto, viene Milton. Yo dejé todo mi setup experimental, y Milton... Soy algo muy molesto. Pero que te imaginé haciendo esa maldad en la mesa óptica, no sé por qué. Quizás. Tengo la mesa óptica, había que sacarlos estaban muy dormidos. Tengo la mesa óptica, puse mi lente, mi objeto y me agarraron ganas de ir al baño. Me fui al baño,
Y cuando vuelvo, mi imagen no está donde estaba. Porque vino Milton y me intercaló otra lente en el camino. No me movió nada, no es tan malo. Me intercaló otra lente. ¿Qué pasa? Esta lente... Yo fui al baño, no Milton. Él estaba en el laboratorio. Esta otra lente que puso Milton está después de esta lente que formaba imagen acá. Entonces, esta imagen es el objeto de la lente de Milton, que está a la derecha y que conforma un objeto virtual. No se formó esta imagen, pero hubiera estado acá si Milton no me ponía esta lente. Entonces, esta imagen es el objeto virtual de la lente 2. Y eso es un objeto virtual. Y este objeto virtual va a cumplir con todas las características de esta sección que está acá. ¿Está bien? Piénsenlo y lo vamos a discutir, no hay problema. Porque suele ser bastante controversial qué son los objetos virtuales. Igual es bastante bizarro hablar de objetos virtuales y de imágenes virtuales en esta virtualidad del Zoom. Pero eso es para una charla filosófica. Bien, acá vamos a frenar. ¿Qué quedaba? No quedaba mucho. Estoy viendo qué queda para decirles. Quedaba espejos, básicamente. Arrancamos con espejos la semana que viene, el martes, y lo dejo a Milton que hable de instrumentos ópticos. Van a ver que igual léanlo, porque el apunte ya está, y así adelantamos bastante. Van a ver que les dejé acá una tareita que es llenar esta tabla. Una vez que entiendan y que descansen, yo qué sé, intenten llenar esta tabla con cómo son las imágenes en cada sección, según cómo son los objetos, ¿sí? Siguiendo el gráfico S' versus S. Van a tener un gráfico S' versus S para lentes convergentes, un gráfico S' versus S para lentes divergentes, que está acá. Les recomiendo que una vez que entiendan el de convergentes, ustedes intenten hacer el de divergentes y lo chequeen. Y van a ver que pueden hacer lo mismo para dioptras, gráficos S' versus S para dioptras, convergentes, divergentes y espejos. Que los de espejos se los dejé. Creo que están, o al menos alguno. Sí, dejé el de convergente. Sí, sí, hay bastantes cosas para hacer. Bueno, lo último que les quería mostrar es unos videitos simpáticos. A ver si se ve algo. Está dando el sol. Esto es un vaso vacío y atrás hay una hoja de papel. Es un clásico esto. ¿Lo ven en el YouTube? Sí, sí, se ve bien. Que tiene dibujadas unas flechitas, ¿sí? No es más que una hoja de papel que tiene dibujadas flechitas. Esto está como lento. Lo que vamos a hacer, lo que va a hacer esta persona es llenar el vaso con agua. ¿Sí? Cuando llene el vaso con agua, ahí muestra que es una hoja de papel, no hay nada por aquí, nada por allá, había un programa de magia que hacía. Parece que está hablando esta persona y yo quiero que deje de hablar y que cargue el vaso con agua. Ahí está. ¿Qué pasa con las flechitas? Las flechitas se invirtieron. Invirtieron su dirección y además apareció primero la que estaba arriba y después la que estaba abajo. ¿Sí? Ahí corre el papel, las flechas siguen estando la misma cosa, no hay nada, ningún truco. Esto tiene que ver
con los índices de refracción. Fíjense cuán importantes eran los índices de refracción. También cambiaron de tamaño, ¿sí, Julieta? ¿Por qué? Porque lo que tengo ahí no es más que una lente gruesa de agua. ¿Está bien? Y lo que estoy viendo es la imagen final, a través del vaso. ¿Sí? Entonces, fíjense que si ustedes les mostraban esto, hubiesen dicho que había un papel con flechas mirando hacia la izquierda, pero no, había un papel con flechas mirando a la derecha. ¿Está bien? Y eso tiene que ver con que están viendo imágenes de objetos y no objetos. Incluso antes de llenarlo de agua, también estaban viendo la imagen de las flechas debido al vaso vacío, debido a una dioptra de aire, si quieren, una lente gruesa de aire. Eso es una consecuencia posible de esto. Después, otra cosa que quería mostrarles, pero lo podemos dejar para la clase que viene, porque es de espejos, y no vimos espejos al final. Así que, me faltó encontrar, esperen que les voy a buscar otra cosa. El del aceite. Este es, acá está. Uy, me estoy quedando sin batería. Este, que está acá, son 2 vasos de precipitado, de vidrio, vacíos, no tienen ningún truco, ¿sí? Y los van a poner uno adentro del otro, y lo van a llenar de aceite. Aceite de cocina patito, o sea, aceite comunacho. Entonces ahí ponen un vaso de precipitado uno dentro del otro, y lo empieza a llenar de aceite. Esto también se puede hacer en el aula, pero no podemos. Entonces, ahí llenó y se ve perfecto, ¿no? Un vaso de precipitado, lleno de aceite, adentro de otro. Ahora el aceite empieza a volcarse. Y yo quiero ver los 2 vasos. Pero resulta de que no puedo ver los 2 vasos. El de adentro desaparece. Fíjense que no está. Fíjense cuán importante es en una lente gruesa, en una dioptra o cualquier sistema óptico, el rol de los índices de refracción. Ese es mi resumen. Los índices de refracción son súper importantes para saber cuál es la respuesta que estoy viendo. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué no veo el vaso de adentro? ¿A alguien se le ocurre? El vaso está, claramente. El tipo es capaz de sacarlo. Fíjense que lo único que hace ver que el vaso está es la etiqueta blanca del vaso de precipitado. Exacto. El índice de refracción del aceite y el índice de refracción del vidrio son terriblemente parecidos. Bueno, esto ya no importa. Terriblemente parecidos. ¿Sí? Entonces, cuando yo embebo todo en aceite, lo que consigo es que la luz pase derecho, porque es el mismo índice. Y no se da cuenta que hay un cambio de medio. Entonces no hay dioptra, no hay lente, no hay nada. ¿Sí? Acá no sé qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Entonces, la invisibilidad, en realidad, no se basa solamente, o no se basa fundamentalmente en pensar en tener un objeto que sea invisible, sino en evitar que la luz se dé cuenta de que el objeto está ahí. La clase que viene vamos a ver otro videíto simpático sobre invisibilidad con espejos.
Bueno, y ahora escucho preguntas. Imagínate lo que me gusta a mí. Que me llamo Luz. Encima ella se llama Luz, como que está todo perfecto. Tengo el sol que me está entrando por la ventana y ustedes no me ven. O no sé cómo hacer. Bueno. Ahí te están haciendo bullying, me parece. Es muy bizarro todo esto. Ah, ya sé que boludo, tengo una cortinita. Bueno, son las 2 de la tarde, no paré de hablar. ¿Ustedes tienen preguntas, algo? Están mudos. Díganme algo. Aunque sea chiste, digan algo. No sé, Pau, ¿vos qué pensás? Y yo creo que en difracción va a suceder. Uy, una hamburguesa, qué rico. Bueno, igual, no sé, espero que más o menos les... Claro. Son temas interesantes. A mí me gustan. Son muy simples en algún punto, pero como que cuando uno los empieza a ver, tienen mucho guardado. Y va a ser la única clase de óptica geométrica que van a ver en toda la carrera. Eso sí, que es algo que vieron que yo les digo, les fuimos diciendo con los chicos que esto lo van a usar en física 4, esto lo van a usar en teórica 1, lo que estaba hablando Ricardo hoy de las esferas de los CAES y todo eso lo vuelven a usar. Pero óptica geométrica nunca más. Y así como no lo vuelven a usar, es súper importante. O sea, digo, para calcular cosas rápidas y fáciles, porque es rápido y fácil a diferencia de lo ondulatorio, que uno se tiene que poner a hacer cuentas. De repente uno está en el laboratorio, para los que hagan cosas experimentales, y tiene que pensar cosas con lentes y así, va a pensar a primer orden en óptica geométrica. Después se mete a pensar cosas que pasan con lo ondulatorio. Totalmente. Es recontra útil, o sea, todo el tiempo. Luz, me imagino que vos también lo usás todo el tiempo. Uh-huh. Además es lo más tangible, ¿no? Entonces es como lo primero que uno llega a pensar. Y yo les dejo algo para que piensen. Quizás Ricardo ya habló de esto, pero este tema se llama óptica geométrica, pero podríamos haber hablado de óptica geométrica o ondas geométricas en la primera parte de la materia, cuando hablábamos de sonido. Uh-huh. Eso, piénsenlo. El ingeniero en sonido. Y sí, me sale de adentro. Ya, perfecto, lo más lindo. Pero Ricardo me acuerdo que habló de esto cuando cursamos F2 y estuvo muy bueno las cosas que decía. Así que quizás ya se los dijo. No tiene que ver con un tema de velocidad. Piénsenlo tranquilos. Lo vamos a ir hablando. No sé, a mí me gustaría ir hablándolo. Sí, incorporarlo. Cuando yo de clases, alguna cosa voy a tirar de estas. Ahí Marcos se empezó a acercar. Por ahí va. A acercarse a la respuesta. Bueno, chicos, descansen. Siéntense, ya creo que la semana sabática podemos decir que terminó. Y así que pónganse con los ejercicios. Y vamos viendo, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta que les haya quedado? Si no, nos despedimos. La parte 3, guía 3, parte 1, terminó la semana pasada, del martes pasado. Hoy
con todo el apunte entero, con espejos y todo, está terminada toda la parte 2 de la guía 3. O sea, todos los ejercicios que están los pueden hacer todos, de las dos partes. Yo voy a tener que traer un peluche, algo para hacer. Ahí está. Tengo algo más de mi marido. Porque encima ni siquiera este es mi espacio. Bueno, nos vemos el viernes, chicos. El martes, ¿qué viernes? El martes. Nos vemos El martes. próximo fin de. Fin de largo. Sí, fin de largo. El lunes es feriado. Yo me enteré hace poco también. Yo me enteré que el 10 de julio era feriado cuando empecé a armar el cronograma y hablé con Víctor y digo, ¿por qué tu cronograma tiene un feriado? ¿Qué pasa el 10 de julio? Yo no registré. Igual para mí tiene algo positivo. Es un día menos de tareas para mi hija. Claro. Es un día menos de Zooms de mi hija. Que está terrible, pobrecita. No quiere saber nada con hacer nada más que no sea en la escuela. Vacaciones de invierno, ¿cuándo son? ¿En julio? ¿Van a tener? No sé qué van a hacer. Sí, van a tener, se mantienen las mismas fechas de vacaciones de invierno y creo que son las 2 últimas de julio. Bien. Milton, cortó la grabación. ¿Vas a estar Sí, grabando ya vos? corté. Ok. Pero yo no. Sí.